Bienvenidos, el día de hoy empezamos con nuestra clase de backend reactivo. Vamos a hacer uso de Spring, lógicamente Java. Vamos a utilizar Project Reactor, ¿no?, con su librería Webflux que nos ofrece Spring. Entonces, ¿qué es? Primero vamos a entender un poco cómo nace, ¿no?, del por qué aparece la programación reactiva. Para ello, la programación reactiva tiene un manifiesto, el manifiesto reactivo, en la cual define los principios fundamentales de qué se debe o cómo debería implementarse lo que se llama programación reactiva. Lo que nos proporciona es una guía a nosotros los developers para poder construir y poder manejar de manera eficiente, ¿no?, como los temas de escalabilidad, tolerancia a fallos y latencia. Entonces, dentro de esos principios tenemos lo que es responsive, lo que quiere decir que los sistemas deben responder de manera oportuna para garantizar la satisfacción del usuario. También lo que nos dicen que debe ser resiliente. Los sistemas deben permanecer responsivos incluso ante fallos. Elástico, quiere decir que deben, por ejemplo, si en este momento tu aplicación tiene 2 usuarios consumiendo y de golpe llegan 1000 peticiones por segundo, pues tu sistema debe poder escalar y soportar, ¿no? Los sistemas deben permanecer responsivos bajo variaciones de carga de trabajo y debe estar orientado a mensajes. Los sistemas deben emplear el paso de mensajes asíncronos para establecer límites entre los componentes de los sistemas. Entonces, dentro de los principios del manifiesto reactivo tenemos lo que son responsive, ¿no?, resiliente, elástico y orientado a mensajes. Bien, ¿qué es ReactiveX? Entonces, en base a esos principios aparece ReactiveX, que es una biblioteca que nos proporciona o para componer o crear programas asíncronos basados en eventos mediante el uso de secuencias observables. ReactiveX nos proporciona una forma sencilla, una forma legible y fácil de manejar operaciones asíncronas, en la cual nosotros podemos ir componiendo operaciones y errores. Entonces, ReactiveX, dentro de su diseño, pues extiende del patrón observer, en la cual nosotros podemos admitir secuencias de datos o eventos, poder agregar operadores que permiten componer secuencias y de una forma declarativa. Muy similar a la programación funcional, en la programación reactiva vamos a tener operadores. Vamos a tener operadores que nos van a permitir crear nuestros observables, poder transformar. Por ejemplo, podemos tener map, flat map, los filters, ¿no?, los filters. Podemos combinar operadores, podemos gestionar o manejar los errores. Podemos manejar el tema de back pressure. ¿Qué quiere decir back pressure? Puede ser que, por ejemplo, cuando hablamos de programación reactiva vamos a empezar a hablar un poco de suscriptores, ¿ya?, y publicadores, ¿no? Haríamos como una analogía, por ejemplo, con un youtuber y sus suscriptores, ¿ya? Por ejemplo, el youtuber tiene un canal, los suscriptores se van a suscribir en ese canal. Entonces, cada vez que el creador de contenido, el youtuber, sube un contenido hacia su plataforma o hacia su cuenta de YouTube, automáticamente notifica a todos los suscriptores, ¿no?, que hay un nuevo video. Entonces, en la programación reactiva pasa muy similar, ¿no? El publisher publica un evento y todos los subscribers o los suscriptores se enteran, ¿no?, o reciben esa notificación. Luego, cuando estamos trabajando lo que son con programación reactiva, también requerimos una especificación que nos indique cuál sería la forma más adecuada de poder trabajar con los streams reactivos.
Por ello nace la especificación Reactive Stream, la cual es una iniciativa que proporciona un estándar para la programación asíncrona con flujos de datos que usan la Java Virtual Machine, en la cual tiene cuatro componentes principales. Lo que les hablaba del publisher, un productor de elementos que puede ser suscrito por uno o más subscribers. Tenemos el subscriber, que vendría a ser el consumidor de elementos, el cual se suscribe sobre un publisher. Entonces tendríamos como que el publisher, el youtuber, y el subscriber y suscriptores, ¿no? La suscripción básicamente representa la relación entre el subscriber y sus suscriptores, ¿no? Un subscriber solo tiene un suscriptor activo a la vez. El processor sería un componente que actúa a veces como subscriber y un publisher. Entonces, dentro de la especificación de los Reactive Stream, lo importante es entender estos cuatro componentes, ¿no? Publisher, subscriber, subscription y processor. Bien, ReactiveX nos proporciona o nos da una forma de poder componer programas reactivos para distintos lenguajes, ¿no? Entonces, RX Java, ¿no?, está basado, ¿no?, en base a ReactiveX, ¿no?, o es una versión para trabajar de forma reactiva con Java. Entonces, RX Java es una implementación de ReactiveX, ¿no?, y a partir de la versión 2, RX Java empieza a implementar la especificación Reactive Stream, ¿no?, lo que permite que haya interoperabilidad mucho más fluida entre distintas librerías o bibliotecas de programación reactiva dentro del ecosistema del JVM, que vendría a ser de Java Virtual Machine. Entonces, cuando aparece RX Java, y nace con algunos flujos dentro de o con estos 5 flujos. Inicialmente eran 4. ¿Ya? Tenemos lo que son los observables. ¿Qué es un observable? Es un flujo de elementos, digamos, ¿no? Es un flujo de datos. Entonces, un observable puede emitir 0 o más elementos. También puede emitir un error o una notificación de finalización. Luego tenemos el otro flujo que vendría a ser un maybe. Quiere decir que puede emitir un elemento o 0 elementos, o también puede lanzar un error. Tenemos el otro tipo que es completable. Es un flujo sin elementos. Si hiciéramos una equivalencia sería tipo un void, ¿ya? Luego tenemos single, ¿ya? Single solo soporta, digamos, 2 tipos de elementos. Quiere decir un valor único exitoso o un error, ¿ya? No permite, digamos, elementos vacíos o nulos. No emite una notificación de finalización como lo hace un observable. Entonces, un fluable es muy similar a un observable. ¿Cuál era la desventaja del observable? Por ejemplo, el productor puede ir produciendo muchos elementos que el consumidor, digamos que por el tema de latencia, no puede consumir todos los elementos que se está produciendo, ¿no? Entonces esos elementos se empiezan a perder. Entonces ahí nace lo que es el concepto de back pressure o contrapresión. Entonces con ello nace lo que es el tipo de flujo fluable, ¿no? Es similar a un observable, pero diseñado para manejar contrapresión, que es una situación en la que la fuente está produciendo más datos, ¿no?, o datos más rápidos de que el consumidor los pueda manejar. Entonces Fluable nos da varias opciones de cómo poder gestionar ese escenario. Luego nace otro proyecto, ¿ya?, que es Project Reactor, la cual es una biblioteca reactiva de 4ª generación basada dentro de la especificación de Reactive Stream. Reactor lo que hace es, a diferencia de ReactiveX, ¿no?, o RX Java, que está basado en ReactiveX, solamente se centra en manejar 2 tipos de flujos. Tenemos lo que es Flux y luego tenemos Mono. Flux es
una clase en la cual que representa que te puede enviar te puede enviar 0 o n elementos. ¿Ya? Luego tenemos mono, que te representa un elemento o 0 elementos. Entonces, al igual que RX Java, Project Reactor también maneja el tema de contrapresión o back pressure. Sin embargo, a diferencia de RX Java, que tiene, digamos, Observable Flowable, Project Reactor maneja automáticamente dentro de Flux y Mono. Entonces, acá para ir entendiendo un poco, cuando empezamos a trabajar de manera reactiva con Java, tendríamos dos opciones, ¿no? RX Java, que está basado en ReactiveX, luego tenemos Project Reactor. Luego ahora hace poco también hay otra librería que es ya cuando trabaja con Quarkus, que es Multinix, ¿no? Multinix. Pero nos vamos a centrar, digamos que en el escenario o dentro del ecosistema de Spring. Entonces tendríamos dos formas de trabajar con programación reactiva. Y es más, pueden coexistir estos dos bibliotecas. Luego, Java, a partir del JDK9, también introduce los conceptos principales, digamos, de la especificación Reactive Stream, ¿no? Tenemos el Java Util Concurrent, que vendría a ser la biblioteca, en la cual vamos a tener publishers, subscribers, subscription y processor. Pero Java, no digamos que a partir de la versión 9 ya soporta programación reactiva de manera nativa, pero digamos que nos ofrece la parte de las interfaces fundamentales, pero digamos que no trae la implementación de los operadores, ¿ya? Por ejemplo, filter, mapper, ¿no? Map, flat map, todo ello nosotros tendríamos que ir construyendo. Digamos que nos ofrece la parte esencial de las interfaces y luego los operadores tendríamos que implementarlos nosotros. Bien, entonces ahora vamos a empezar a todos los conceptos previos que hemos estado viendo, o todos los elementos, cómo es que se empiezan a relacionar cada uno de ellos. Entonces, en síntesis, el manifiesto reactivo es un documento en el cual define los principios fundamentales de la programación reactiva. ¿Ya? ReactiveX, digamos que se lanza en el 2012 de manos de Microsoft. Es una implementación práctica de los principios del manifiesto. Es una biblioteca que nos permite componer programas asíncronos basados en eventos y utilizando secuencias observables. Luego, posteriormente, en el 2015, aparece o se lanza lo que es la especificación Reactive Stream. Entonces, hasta antes del 2015 o hasta antes de que existiera esa especificación, pues cada lenguaje o cada biblioteca basada en Reactive Stream, ¿no? manejaba, digamos, tenía su propia forma de manejar los stream reactivos, ¿no? Pues por lo cual se siente o se ve la necesidad de tener un estándar, ¿no? Una especificación. Entonces, la especificación Reactive Stream, ¿no? es un estándar en la cual pues nos explica, nos dice cómo se deben manejar los flujos reactivos, ¿no? Especialmente en el tema de contrapresión. Entonces, RX Java es una implementación de ReactiveX, pero a partir de la versión 2, si bien es cierto, utiliza, digamos que los conceptos o lo que te proporciona ReactiveX, y luego adopta la especificación, ¿no? La forma estándar de cómo se deben gestionar los flujos reactivos. Luego tenemos Project Reactor. Project Reactor sí ya nace basado en la especificación Reactive Stream. Y luego tenemos Java 9, ¿no? Que Java también introduce el API Flow, en la cual nos proporciona ya las interfaces fundamentales de la programación reactiva. Entonces, cada uno se empiezan a relacionar, ¿no? Entonces, ReactiveX nace, digamos que
como la primera versión, digamos, de lo que implementa el manifiesto reactivo, pero digamos que no tiene una forma estándar de cómo se deben gestionar esos flujos reactivos. Luego ya cuando nace la especificación ReactiveString, digamos que es como que se retroalimenta ReactiveX con Stream Specification, ¿no? Por eso es que a partir de la versión 2, RxJava, ¿no?, está basado en ReactiveString y adopta el estándar de la especificación, ¿no? Y Project Reactor pues ya nace específicamente o netamente basado en la especificación de ReactiveString. Entonces, como les decía al inicio, ¿no?, y podemos trabajar programación reactiva con RxJava o Project Reactor o la combinación de ambos. Entonces, en RxJava digamos que tiene estos 5 tipos de flujo: single, maybe, completable, observable y flowable. Project Reactor lo que hace es solamente manejar 2 tipos de flujos. Vamos a tener solamente monos, que nos puede devolver 0 o 1 elemento, y vamos a tener flux, que nos pueden devolver 0 o n elementos. Entonces, si tuviéramos una equivalencia, pues mono agruparía lo que es single y maybe, y un completable sería un mono con un void, ¿no?, que no devuelve digamos que ningún dat, ¿no? Y luego flux sería similar al observable, ¿no?, con la diferencia de que ya por defecto, ¿no?, maneja lo que es la contrapresión. Entonces, lo que podemos decir que en términos, lo importante acá es que aunque ambos datos son equivalentes, ¿no?, la forma en cómo se pueden emitir tienen cierta diferencia, ¿no?, tienen cierta variación.